nosotros les venimos a hablar sobre los mecanismos de cohesión textual. Los mecanismos de cohesión textual son procedimientos lingüísticos que refuerzan la coherencia textual y se subdividen en nivel gramatical, nivel léxico-semántico y nivel textual. En el nivel gramatical encontramos la deísis, elipsis y paralelismo sintáctico. La deísis consiste en señalar o designar algo entre los hablantes. La deísis extratextual es cuando un elemento de la lengua hace referencia directa a algún elemento de situación comunicativa. Deísis textual funciona a través de dos mecanismos diferentes, la anáfora y la catáfora. Ambos se utilizan en el discurso para hacer referencia en algún elemento presentado del libro. Anáfora. Anáfora es un fenómeno en el que la palabra remite a un elemento anterior del discurso. La catáfora es un fenómeno que consiste en anticipar algunas palabras o partes del discurso que aparecen en el contexto anterior. Otro mecanismo de cohesión gramatical sería la elipsis. La elipsis es la supresión de algunos elementos léxicos del enunciado, sin que altere su contenido. La elipsis puede ser de tres formas: nominal, verbal y comparativa. Y por último, el paralelismo sintáctico, que es la repetición de la construcción sintáctica en partes distintas del texto. Mecanismos de cohesión nivel léxico-semántico. Recurrencia léxica. Consiste en la repetición de una misma palabra en diferentes enunciados del texto. Recurrencia semántica. En cualquier texto aparecen reiteradamente elementos de cohesión semántica relacionados con el significado de las palabras que aparecen en el mismo. Las relaciones de significado entre términos pueden ser de cuatro clases: antonimia, sinonimia, hiperonimia o hiponimia. Sinonimia conceptual y contextual. Decimos que dos términos son sinónimos cuando un determinado contexto son intercambiables sin que varíe el significado del enunciado. Algunos sinónimos son intercambiables en todos los contextos y por lo tanto son términos que tienen exactamente el mismo significado. Sinonimia referencial. A veces un término se sustituye por otros vocablos o expresión. Puede ser un nombre propio, un sintagma o etc. Que aunque no sea un sinónimo suyo, dentro de ese determinado contexto tiene el mismo referente. Uso de proformas léxicas. Se pueden considerar elementos deísticos, ya que permiten otro elemento del texto, pero en realidad son palabras con un significado general en la constitución de otras unidades léxicas. Algunas de estas palabras, como comodín, se utilizan para sustituir sustantivos. Antónimo es la relación que se establece en aquellas palabras del texto que tienen significados opuestos. Sirven para dar cohesión al texto, porque normalmente contrapone un término con otro que ha aparecido antes. Hiperonimia e hiponimia. Se dice un término A es hiperonimo de otro término B, cuando A nombra el general o la clase de la que pertenece lo nombrado por B. La sustitución de una palabra por su hiperonimia o por su homónimo es un mecanismo frecuente para evitar la repetición en el texto y contribuye a la coherencia y a la cohesión que debe existir entre los elementos del mismo. Campo semántico. Es evidente que en el texto encontramos palabras pertenecientes a distintos campos semánticos que se relacionarán de un modo directo o indirecto con el tema del mismo. Mecanismos de nivel textual. Por último, son fundamentales para la cohesión los llamados marcadores discursivos, elementos lingüísticos que permiten establecer relaciones de las ideas con el contexto y con la situación comunicativa. En esta encontramos marcadores de discurso, marcadores de función gramatical y marcadores de función textual. Los marcadores de discurso son elementos lingüísticos que permiten establecer relación con las ideas
con el contexto y situación comunicativa. Los marcadores de función gramatical hacen referencia a los elementos de la comunicación que están implicados en el texto. Y por último, los marcadores de función textual, que son los que establecen conexiones entre los distintos enunciados o párrafos del texto. Gracias. Muchas gracias.